La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, por lo que nos dices, por lo que nos das. Aquí estamos, Dios. Queremos ser tierra buena, fértil, para recibir tu palabra, Señor, y dar fruto. Habla a nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, estamos iniciando una nueva serie de sermones llamada Cristo es suficiente. Ahora no es el hilo negro de nada, ya lo sabíamos nosotros, pero el sermón de hoy es una introducción que nos ayuda a entender la importancia de esta verdad. Cristo es suficiente. Ya habíamos leído Colosenses durante la serie anterior, porque en el mes de mayo vimos algunos textos de Filipenses, pero luego nos fuimos a Colosenses, donde también Pablo habla a la familia. Y entonces abordamos los textos de Colosenses, en donde Pablo habla a la familia, que se parecen mucho a los de Efesios 5, ¿se acuerdan? Y el mes de la familia entonces abordamos ya una parte de Colosenses. Pero después regresamos a Filipenses hasta terminar toda la carta a los Filipenses. Y ahora vamos a Colosenses. Y ahora a enfrentar la carta tal como es, tal como fue concebida en el corazón de Pablo por la obra del Espíritu Santo. Y me parece que habla de esto, de Cristo, que es suficiente. Lean conmigo, es como texto base de toda la carta y también va a ser de nuestra serie. Es Colosenses 2, 9 al 10. ¿Lo leen conmigo? ¿Cómo dice? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Déjeme se lo parafraseo muy libremente, porque en Cristo está todo Dios. Todo Dios es Cristo y Cristo es todo Dios. Y nosotros, porque le entregamos nuestra vida a Cristo, estamos completos en Él, no nos hace falta nada. Además, Él es el MMPF del universo. Tradúzcase, mero papas fritas del universo. Él es el todopoderoso, Él es el centro de todo. Ahora, ¿a quién le tienes que decir eso? ¿A quién le tienes que decir eso tan serio? Porque eso está en el corazón de la carta. ¿A quién le tienes que decir eso? Bueno, ese es justamente el problema de Colosas. Parece que en la iglesia de Colosas había problemas doctrinales muy severos. Algunas personas piensan que eran más severos que en la iglesia de Corintios, por ejemplo. En Corintios el problema era más bien relacional, pero aquí en Colosas era un asunto teológico. Había desviaciones teológicas muy serias, muy graves, parecidas a las que tenemos nosotros el día de hoy en el mundo religioso. Por eso Colosenses es muy pertinente para nosotros el día de hoy. El sermón de hoy, estoy introduciendo la serie, pero el sermón de hoy se llama La suficiencia de una fe que se experimenta. El que tenemos una experiencia, no es un conocimiento solamente, sino es una experiencia personal de primera mano. No es un chisme. Usted y yo no creemos lo que dicen, que han dicho, que dijeron, que dijo el amigo del primo del hermano del que cerraba con llave las puertas de la cárcel. ¿Me expliqué? No, usted y yo creemos algo que nos pasó a nosotros cuando creímos en Cristo. Usted y yo compartimos sí lo que dice la Biblia, pero lo que dice la Biblia y que hemos experimentado. Así que se trata de una experiencia de fe que es suficiente. Déjeme introduzco de la siguiente manera. Si tengo un corazón susceptible, una mente susceptible, si soy así muy susceptible a creer las cosas, muy crédulo, un par de horas viendo la televisión me hace creer que para ser feliz necesito un champú que evita la caspa y la caída del pelo, un papel de baño suave y resistente, un aparato de ejercicios pequeño, fácil de usar y 100% efectivo, un versátil horno de microondas y del otro estilo para hacer comida sana, una batería de ollas y sartenes para cocinar sin aceite, unos lentes multifocales a la moda, una diminuta máquina de coser que me convierte en un modisto al instante y una serie de medicamentos que sirven para la diabetes, la hipertensión, el pie atleta, la celiaquía, la artritis, los piojos, pulgas, todo lo cual me ayuda a dormir como oso en invierno en un colchón súper cómodo y ortopédico para que me levante al otro día muy feliz y pueda resolver todos mis problemas existenciales, comenzando con mis problemas familiares. Si soy muy susceptible, puedo creer eso, que necesito todo eso, eso lo necesito. Y si pensamos bien, entonces, oiga, necesitamos demasiadas cosas para ser felices, ¿no? O sea, ¿se acuerdan, hermanos de mi edad, cuando no necesitábamos celular? Hermanos, ¿cuántos se acuerdan de eso?
No necesitábamos celular. Salía el mugre celular modelo 13 y nos importaba un comino. ¿Sabe por qué nos importaba un comino? Porque no es cierto, no salía nada, no había. Uno se iba de la casa y no regresaba y no le reclamaban. No avisaste. Y no había la mentira esa piadosa de se me acabó el crédito. O ¿cuál otra? Se me acabó la pila. No había señal. Esa es muy buena. No había señal, se me acabó la pila. Sí, porque la pila, a ver, y le traes cargado hasta el tope. Entonces, la de señal, cómo sabe que no había señal? Y nos íbamos y no necesitábamos nada. Pero ahora resulta que necesitamos todo. Y lo peor es que si no tenemos alguna de esas cosas para ser felices, la sentencia es terrible. No seremos felices jamás. ¿Oyeron los violines detrás de mí? O la musiquita de órgano. No seremos felices jamás. O sea, seremos infelices per seculum seculorum. En latín así se dice. El problema, ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Usted piensa, el pastor va a hablar en contra de los comerciales. No, hombre, los comerciales son una cosa. Ya la susceptibilidad de cada quien es lo que sea. De hecho, algunos comerciales son una obra de arte. Porque en cuestión de 20 segundos te dicen toda una historia y además te convencen de que tú necesitas ese refresco. O ese perfume si te quieres conquistar a la güera del trabajo. O a la morena, porque depende del anuncio, ¿no? No voy a hablar en contra de los comerciales. No, ni nada de eso. No, ni del consumismo, no. Lo que quiero decir con plantearles este panorama es que, hermanos, en asuntos de fe, en cosas que tienen que ver con religión y asuntos teológicos, asuntos de Dios, hay mucha gente que le pasa lo mismo. Les parece poco el sencillo evangelio que nos enseña la Biblia y muchas personas son susceptibles a aceptar propuestas de muchos apóstoles, falsos profetas y confundidos o ignorantes cantantes. Y esas personas, esos cristianos, son susceptibles a aceptar sus añadiduras, porque de repente ven un culto en no sé dónde y dicen, a mí no me pasa eso, yo nunca he hecho esa cosa, yo nunca he guardado ese día. Y nos pasa lo mismo que con los artefactos que nos venden por televisión. Por eso es que hay sectas en el mundo, religiones, grupos denominacionales e iglesias que sobreenfatizan alguna idea práctica o ritual en lugar de predicar el sencillo evangelio del Señor. ¿Sabe qué predican algunos? Predestinación. Le aseguro que varios de ustedes tienen un primo, un amigo, un vecino que en lugar de cuando te encuentras con un hermano cristiano que es de otra iglesia, no es de tu iglesia, ¿qué le hace? Somos hermanos, qué bendición, hermano, qué padre, ¿cómo les va con la pandemia? No, mi iglesia sigue adelante. Qué suave hablar de eso, bonito. Pero no, hay con quien no puedes platicar porque de inmediato te salen con que ustedes están mal porque no creen en la predestinación. Porque la Biblia dice que unos fueron escogidos para salvación y otros para perdición. Y ustedes no creen eso, creen en libre albedrío y están locos. ¿Te ha pasado eso, sí o no? Hay gente que no predica el evangelio, predica la predestinación. O predican los dones espirituales. No hablas en lenguas. No, te falta mucho si no hablas en lenguas. Nunca te ha tumbado el profeta. Nunca te han hecho así que hacer ¿cómo se llama el mal del Parkinson y das el azotón. No, y tú dices, me falta algo. Predican los dones espirituales, predican el idioma hebreo. Ya no dicen Jesús, dicen Yoshua. Y no dicen la Biblia, dicen la Torá. ¿Y cuál instrumento? Guitarra, no, hombre, el shofar. En Medellín se toca el shofar. Un cuerno así de antílope. Y se sienten la gran cosa porque se sienten medio judíos. Algunos hasta traen gorrito de judíos. Y son más mexicanos que el nopal. Pero hay quienes predican un énfasis. La salvación no está en los judíos, la salvación está en Cristo. O predican los milagros, o el sábado, Dios mío, el sábado. Pastor, ¿por qué no guardamos el sábado? Si la Biblia dice que el sábado. ¿Cómo que no guardamos el sábado? Yo guardo el sábado más que los sabatistas. No más porque no me aguanto de enseñar esto. ¿Sacrificamos un cordero el día de hoy? ¿Sacrificamos un cordero? Tenemos un sacerdote que va al lugar santísimo y le degüella un cordero y luego le saca la sangre y con la sangre le salpica a todos los creyentes. ¿He hecho yo eso aquí alguna vez? Tenemos un candelabro donde tenemos las luces encendidas, las lámparas encendidas todo el tiempo y hay quien se encarga de ir a ponerles más cera y más cera para que sigan encendidas. Tenemos eso que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Hacemos eso? Perdón lo que voy a decir. Le preguntamos a la hermana antes de entrar si no está en sus días.
Porque en el Antiguo Testamento dice que una mujer en esos días no debe ir a la sinagoga ni al templo. ¿La corremos a usted porque me expliqué? No, no hacemos un montón de cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque las cosas del Antiguo Testamento simbolizaban algo que ahora se cumple. ¿Por qué no sacrificamos un cordero? Porque el cordero verdadero fue sacrificado en la cruz del Calvario. ¿Para qué vamos a andar sacrificando otro? ¿Estoy hablando claro? ¿Por qué no tenemos una vela encendida? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y está encendido por siempre. ¿Guardamos el sábado? Claro que guardamos el sábado. ¿Por qué? ¿Qué simboliza el sábado? El descanso en Cristo. No hacemos obras para salvarnos. Descansamos en su gracia, en sus brazos. ¿Guardamos el sábado o no? Como dicen en mi rancho, ¿qué húbole? Que llega un de esos que el sábado, dile, yo descanso, yo sí guardo el sábado, sí, todos los días descanso, porque simboliza el descanso en Cristo. Y así cualquier cosa del Antiguo Testamento tiene un significado en el Nuevo. Pero ahí anda la gente añadiéndole cosas, y los milagros, y los santos del pasado, y la historia, y etcétera, etcétera. Pues les cuento que todo esto se lo estoy diciendo porque en la iglesia de Colosas del primer siglo parece que había problemas de esos. Por eso Pablo se esfuerza por escribir esta carta a una iglesia que, por cierto, él no fundó ni los conoce. Pero le contaron, Epafras, su discípulo, fue el que la fundó y fue el pastor alguna vez, pero ahora Epafras es un predicador itinerante, posiblemente como Pablo, y Epafras está preocupado por lo que está pasando en Colosas. Y por eso Pablo escribe esta carta. Al parecer, algunos falsos maestros habían introducido ideas filosóficas platónicas, algunas ideas que negaban la eficacia del sacrificio de Cristo, fíjese nomás. Negaban la eficacia del discipulado cristiano. Decían que había que añadirle experiencias, abstenciones, dietas rigurosas. Debían de buscar encuentro con los ángeles. Por eso en la carta a Colosas se habla de todo eso. Y que hablaban de un conocimiento secreto. Por eso se llamó a esta secta dentro de las iglesias el gnosticismo. De gnosis, con G al principio, gnosis, de conocimiento significa la palabra. Y por eso Pablo está tan preocupado por esto. Por esta razón, Pablo en el centro mismo de su carta, Colosenses 2:8, les dice estas palabras, estas que vamos a leer. Usted no se las dice a un cristiano normal que anda viviendo la vida cristiana sana. No, esto se lo dice usted a alguien que anda confundido. Mire cómo le dijo Pablo. Leen conmigo el texto, por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Usted no le dice eso a un cristiano sano que usted no sabe nada de él, pero a un cristiano que usted le sabe sus ideas torcidas, pues le dice esto: mirad que nadie os engañe. Entonces está claro que esta fue la razón por la que Pablo escribe. Su mensaje fue Cristo es suficiente, pero la razón por la que predica esto es porque había problemas. Y después de esto incluso les anuncia lo que he dicho que es el tema básico de nosotros. Después del versículo 8, precisamente inmediatamente, Pablo dice, léanlo conmigo otra vez, porque lo debemos aprender. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya lo expliqué, lo parafraseé muy, muy libre y chacoteramente, ¿no es cierto? Bueno, también desde el mismo inicio de la carta, hoy estudiaremos Colosenses 1 del 1 al 8, en el mismo inicio de la carta, el apóstol Pablo les habla de la sanidad de la enseñanza, la sanidad de la doctrina, para que ellos vivan la vida cristiana como debe ser. Por eso vamos a ir estudiando entonces verso a verso de estos 8 versículos, no versículo a versículo, sino por pares o tríos o lo que sea, pero para encontrar estas ideas. La primera la declaré como punto del sermón, pero en realidad es una como introducción de Pablo en la carta, es la introducción de Pablo. Y a esto le llamé: la suficiencia debe ser enseñada y defendida. Ay, disculpen, acuérdense que en esta iglesia predicamos la Biblia, no predicamos gustos del predicador, ni predicamos gustos de la gente. La Biblia dice claramente que en el final de los tiempos habrá gente que no soportará la sana doctrina y que buscará predicadores que le prediquen conforme a sus propias concupiscencias. ¿Recuerdan eso? Bueno, aquí no predicamos conforme a las concupiscencias de nadie. Aquí predicamos la palabra, y si la palabra nos dice eso, pues yo voy a predicar eso. Entonces, ahí me disculpa, por favor, porque esta carta es una carta no disciplinaria como la de Corintios, que es una disciplina moral, una disciplina de comportamiento. Esta más bien es una carta de enseñanza de la sana doctrina, disciplinaria teológicamente hablando, tal vez. O sea, les guía a creer lo correcto. Por eso llamo a esta introducción de Pablo
La suficiencia debe ser enseñada y defendida, que Cristo es suficiente, que su evangelio es suficiente, debe ser enseñado y defendido. Seamos de los fieles, ustedes y yo. Lean conmigo los versículos 1 y 2, que es la salutación. Pablo saluda como cualquier ser humano de aquella época, cuando escribió una carta, hacia eso. Decía, tal escribe, a tal él les escribe y los bendecía por sus dioses. Así se escribía en aquella época. Sócrates, Platón, todos así escribían. Pablo sigue el proceso de una carta normal, pero por supuesto con tintes cristianos. ¿Lo leen conmigo, por favor? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se parece mucho a cualquier carta que Pablo escribió y que saluda, se parece mucho, pero no lo es, tiene detallitos. Su introducción, su salutación, tiene detalles que no son idénticos. Por ejemplo, Pablo se presenta como apóstol para dar autoridad a sus escritos. No dice siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, dice apóstol. Y luego añade, por la voluntad de Dios. Porque él no fundó la iglesia de Colosas. Los colosenses, no, hombre, los filipenses, si Pablo decía saltar, saltaban. ¿No? ¿Cómo dice? Si Pablo decía rana, saltaban. Porque son sus hijos espirituales, lo aman muchísimo. Pero los colosenses ni lo conocen físicamente, muchos de ellos. Solo unos cuantos, como Epafras, su fundador y primer pastor. Entonces él se presenta como apóstol, porque necesita establecer su autoridad ante ellos. Además, él se sabía responsable de que Pablo es el apóstol a los gentiles. Al parecer, está claro en la Biblia que el Señor llamó a Pablo para predicar a los gentiles particularmente. Y la iglesia estaba compuesta mayoritariamente por gentiles. Se presenta como alguien llamado, no autonombrado, como alguien que es quien es por la voluntad de Dios. Él dice en su declaración, que insisto, se parece mucho a las otras introducciones, pero tiene sus detalles. Dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en aquella época había gente que se autonombraba apóstol, como el día de hoy, algunos falsos apóstoles que salen en la televisión. Yo les preguntaría, ¿y cuándo estuviste con Jesús en su bautismo? Porque allí en Hechos se establecieron los requisitos para un apóstol y dice que estuvo con nosotros desde el bautismo de Jesús. ¿Tú cuándo estuviste en el bautismo de Jesús? ¿O cuándo se te apareció Jesús? Porque Pablo no estuvo en el bautismo, pero a Pablo se le apareció Jesús. Fue un apóstol especial. ¿Cuándo pasó eso? O sea, no me salgas porque una comisión de no sé quiénes votaron a favor de que eres apóstol y eres apóstol. No, Señor, eso son algo especial que hubo en la historia de la fe. Pero ahí andan algunos. En aquella época parece que había algunos falsos apóstoles que también, apóstoles de pacotilla, apóstoles apócrifos o piratas, para que me entiendan. Y enseñaban cosas equivocadas. ¿Y sabe qué era lo peor de todo? Que en aquella época pasaba algo que el día de hoy también pasa. Hay gente que escucha una enseñanza y la acepta, no porque sea una buena enseñanza, sino por quien la predica. Hay ese peligro en el mundo en que vivimos. Hay ocasiones en las que si el orador es muy bueno, nos puede convencer de una herejía. Tengamos cuidado con eso. Por eso en una iglesia cristiana como la nuestra, pedimos que todos traigamos Biblia. Todos la estudiamos. En esta iglesia no tenemos solo culto. Hay iglesias que solo tienen culto, solo más tienen culto. Ya la semana, no hombre, en nuestra iglesia, si usted es miembro de esta iglesia y se conecta a las actividades fundamentales, ni siquiera estoy hablando de todas las actividades, si se conecta a las actividades fundamentales, ¿qué cree? Si va a una zarza, está estudiando el Evangelio de Marcos. Si va a un cursos avanzados, está estudiando la segunda carta a los Corintios. Y ya pasó por la primera carta, ya pasó por Romanos también. Y si se conecta a los sábados, usted está estudiando la carta a los Efesios. Y si vienen los domingos, ya nos chutamos Filipenses y ahora estamos con Colosenses. O acá se enseña la Biblia, porque creemos que usted debe saber la Biblia y debe tener tal habilidad y tal conocimiento que cuando yo digo una herejía, usted la dice. Un día voy a echarme una herejía en mi vida aquí. Un día voy a predicar un sermón herético. Pero así con muchas ganas, emociones, sí, hermanos, ilustraciones lacrimógenas y todo eso. A ver si alguien se levanta y dice, pastor, permítame, pastor, eso que está diciendo, me encantaría, lloraría yo ya estoy llorando, lloraría de emoción que me interrumpieran. Y saco mi saco y los tumbo a todos. Sería bueno eso, ¿verdad? Le pongo unas pesas o algo así en las bolsas y mócole, que se cae porque se cae. Y entonces en aquella época, ¿saben qué criticaban de Pablo sus criticones? Decían, ya lo he dicho acá, que hablaba como león, pero su aspecto era de ratón. Era una burla a su aspecto.
Porque en aquella época como en la nuestra, de repente se valora el mensaje por el mensajero. Si es muy elocuente, si se hizo hojalatería general para verse muy bien. Hay predicadores que se han hecho hojalatería general. ¿Sí entiende hojalatería? Sí. Porque es parte del asunto. Tienen su asesor de imagen. Esto no va, esto sí va, lo que sea. Porque el punto es ese, el punto es su humanismo, pues. Impacto moral, impacto visual. Y si alguien usa eso, está bien, ¿no? No digo que... Pero su verdad, la palabra es la que vamos a analizar. Su enseñanza es la que analizamos, no su vestido, no su traje. Y parece que en aquella época había ese problema. A pesar de que Pablo no tenía paternidad sobre sus lectores, no era su papá espiritual, les habla con fuerza, porque siente la urgencia de enseñar la verdad a esa iglesia. Dicen los eruditos, consulté un comentario en particular, muy viejo, es un comentario muy viejo, y este comentarista dice que él piensa que los colosenses estaban así de hacerse una secta, que poco les faltaba, que estaban tan alejados del Evangelio, que estaban caminando tan lejos del Evangelio, que si seguían en esa dirección iban a llegar a ser una secta y no el cristianismo. ¿Saben ustedes que las sectas que hay en nuestro mundo religioso son hijas de los cristianos? ¿Sabe usted que el fundador de los mormones y el de los testigos de Jehová eran cristianos, de una iglesia cristiana? Iban a una iglesia, estaban en la escuela dominical y cantaban en un culto ahí en Gringolandia. Son sectas made in USA. Pero no se preocupe, tenemos una secta made in México, los Aaronitas o la Luz del Mundo. Ese que su líder está en la cárcel ahí en Estados Unidos. Esos son made in México, o sea, nacieron aquí, esos son nuestro orgullo. Sí me entendieron que lo dije de broma, ¿verdad? Pero son made in México, y nos ha ayudado mucho con esa secta el PRI. Ahí disculpen, porque es una secta política, tienen nexos políticos y son priistas, por supuesto. Y ellos son una secta. Salieron de nosotros. El fundador, el abuelo de este que está en la cárcel, él se convirtió, es algo así, en una iglesia pentecostés. Y luego fue a Vietnam, parece, algo así. Tuvo un incidente que perdió la vida. Dicen ellos que resucitó y cosas así. Pero eso es de acá, de nosotros. Él es piel morenos. O sea, nopal puro. Pero surgieron de nosotros, salieron de las iglesias cristianas. Y Colosenses parece que estaba muy cercana a ser una de las primeras en hacer eso. Así es que enseñar la suficiencia del Evangelio del Señor es un asunto de vida o muerte para los creyentes. Y me refiero a vida o muerte eternas. Vida eterna o muerte eterna. Así es que es grave. Por eso Pablo se empeña aquí en enseñar estas cosas. Ahora, por eso es que tenemos ustedes y yo que volver a los fundamentos de la fe y preguntarnos, como hicieron varios de algunos personajes de la Biblia, preguntándole al Señor Jesucristo o a Pablo mismo. Estoy hablando del joven rico, estoy hablando de Nicodemo, estoy hablando del carcelero de Filipos. Su pregunta fue la misma. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta? En resumen fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? O ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O en resumen yo la puse así más generalizada. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Eso preguntó Nicodemo, preguntó el joven rico, preguntó el carcelero de Filipos. Respondamos esta pregunta hablando de la suficiencia del Evangelio del Señor Jesucristo, pero les propongo que usemos las virtudes teologales. Se le llama así en el pensamiento cristiano a lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Se le llama eso las virtudes teologales. Pablo las introduce no solo en esta carta, cada rato. También Juan, varios de los escritores del Sagrados a menudo ponen estas tres virtudes juntas ahí en su discurso. Y Pablo lo hace aquí y quiero que estudiemos, y el bosquejo será las virtudes teologales. Vayamos entonces al texto, parte por parte, versículos 1 al 8, comenzando con esta idea. La suficiencia tiene una base. Si hemos dicho Cristo es suficiente, pero déjenme hablar de la suficiencia de nuestra fe, la suficiencia de nuestra experiencia cristiana. Y la suficiencia tiene una base, Jesús. Y sé que no estoy descubriendo el hilo negro de nada, sé que usted lo entiende, pero déjeme explicárselo cómo de repente, aunque lo entendamos, no lo vivimos del todo. Nuestra fe en el Señor es suficiente. Siempre orando por vosotros. Lean conmigo el texto desde el principio, léanlo conmigo.
siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Estamos apenas en el versículo 4 y ya Pablo ha dicho 5 veces la palabra Jesucristo o Cristo, 4 veces la palabra Dios, aunque una de ellas dijo como Padre. O sea, son muy pocos versículos, pero Pablo ya ha puesto en escena, en el centro de todo, dónde está la clave de nuestra vida, en Dios, en Cristo. Como ya dijimos, desde el principio está tratando de establecer su enseñanza que quiere darles a los de Colosas. En otras cartas, se pasa mucho tiempo diciendo saludos y diciendo cuánto los ama y te amo por eso. Hay ocasiones en que en un solo versículo dice, cuánto los amo, amados míos, por el amor de Cristo. O sea, se la pasó con, destilando miel. Pero aquí no, aquí de inmediato le entra a la enseñanza. Un detalle importante que en español no se nota es cuando usa la frase, vuestra fe en Cristo Jesús. Déjeme guiarle a esto. En español no se nota. Usted y yo leemos eso y leemos otros escritos de Pablo y Pablo varias veces dijo vuestra fe en Cristo o creen en Cristo o han creído en Cristo. Pablo usa esa palabra que se traduce en muchas veces y aquí otra vez y los traductores la ponen así, pero déjenme les instruyo que no, en el griego no usa la misma palabra. No lo digo solo yo, lo dicen los eruditos de donde aprendo. El apóstol Pablo usa una palabra atípica en sus cartas. ¿Se entiende? Atípico, no la usa siempre. Aquí la usa por primera vez. Es una palabra que se traduce en, que usa en otros casos, pero en esta ocasión usa otra palabrita que significa también en, pero déjeme explicarle la diferencia. Es como si Pablo en todas las otras ocasiones quiso decir, la fe de ustedes está en Cristo. Pero ahora esta palabra que utiliza es como si dijera, pero la fe de ustedes está dentro de Cristo. Algo así. Aún no la estudio por completo. Aún estoy, porque yo no entendía eso hasta ahora que hice este sermón y me metí a los estudios de esta palabra. Pero no importa que todavía no sepa todo lo que debo saber sobre la palabreja. Lo que sí sé es una cosa, es que aquí Pablo usó una palabra diferente porque quiere ayudarles a los de Colosas que deben creer de una manera más profunda, más seria. Me parece que está hablando de que esa fe debe estar más profundamente cimentada en sus corazones. Tal vez está refiriéndose precisamente al hecho de que una persona que ha creído en Cristo, no puede pensar que le haga falta nada más. Una persona que ha creído, como con la nueva palabra, dentro de Cristo, entonces es una persona que sabe de la suficiencia de Cristo. Que si alguien solamente cree en Cristo en el sentido de cualquiera que cree en Cristo. Nicodemo creía en Cristo. Nicodemo fue a Jesús y le dijo, sé que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Tómala. Nicodemo cree en Cristo. Pero ¿qué le dijo Cristo? No vas a entrar al reino de los cielos si no naces de nuevo. ¿Cierto o no es cierto? O sea, cuidado, porque una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Hay montones de gente en la calle que dice que cree en Cristo. ¿Cierto o no es cierto? Usted tiene cuñados, parientes y demás que dicen que creen en Cristo y usted sabe que no son cristianos, ¿cierto o no? Entonces me parece que aquí Pablo está hablando de algo muy profundo y es lo que vamos a estudiar durante todo este sermón y en la carta en particular. Poner la fe dentro de Jesús, algo así quería decir Pablo. Sin embargo, les felicita con sinceridad por la fe que han depositado en el Señor y que ha trascendido a otros lugares, porque él dice, hasta yo sé de la fe de ustedes, me han contado. Y al hacerlo define la sencilla, sin complicaciones, experiencia cristiana. Les dice, vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, Pablo dice, yo sé que tienen fe y amor. Aquí hay un binomio fantástico que resuelve los problemas de muchas personas, teológicos, doctrinales. Mire, cierto o no, una de las cosas que más los inconversos no logran entender de nosotros es que le decimos que la salvación es por creer solamente. Porque todas las religiones del mundo piensan que la salvación es por obras. Todas las religiones, todas las que usted quiera, todas. El karma es lo que rifa en todas las religiones del mundo. Es por obras, por rituales, por meditación, por hacer ejercicios de no sé qué, por poner nopales afuera de tu casa en vez de adentro. El Feng Shui, ¿verdad? Dice. O sea, todo es acción. Tú lo haces, te concentras,
pones tus dedos así, las patrullas de la otra manera. O sea, todo es lo que tú haces. La única fe que dice que no importa qué hagas, Dios ya lo hizo por ti y que es gratis la salvación, es por gracia, es el cristianismo. Y a la gente se le dificulta eso, no puede. O sea, nada más porque crees, sí. Y luego, ¿qué más haces? No, solo creer. La gente no lo entiende, no lo cree, se le dificulta. A la gente le gusta pagar. Es más, tan está acostumbrada a pagar que cuando tú le das algo, sospecha que le vas a pedir otra cosa. A ti también te pasa eso. Alguien te da una cosa, ¿es mío? Sí. ¿Gratis? Sí. Y piensas para adentro, no, algo me quiere robar. No se robará mi cartera, a lo mejor. Tengo calcetines todavía porque este me los puedo haber sacado. Te sospechas de que algo te quiere pedir, porque así somos. Y nos parece que no puede ser tan sencillo. Pues Pablo soluciona el asunto de forma sencilla. He oído de vuestra fe y vuestro amor. Nos enseña algo fantástico. No, pueden ver lo sencillo de esto, nos enseña algo fantástico, profundo y trascendente. El cristianismo es la entrega de un ser humano al Señor. Eso es fe en Cristo Jesús, que transforma hasta que se nota en sus relaciones personales. Eso es amor por los santos. O sea, hermanos míos, que creer en Cristo produce amor en nosotros. La fe produce obras. Caminar con Cristo nos hace mejores. Entregar nuestra vida al Señor se muestra en nuestra entrega a otros seres humanos. O sea que sí, tienen razón los inconversos en tener dudas, sospecha, ¿cómo va a ser? Nomás crees en Cristo y ya eres un rufián de primera. No. Crees en Cristo y ya no puedes ser un rufián de primera. Puedes ser de tercera, cuarta, quinta, pero no de primera. O sea, ya no puedes ser el mismo que eras porque te enfrascas en un proceso de transformación y resulta que sí vas cambiando. Y resulta que sí, el amor surge en ti. Pero ese amor que surge en ti no hace surgir la salvación. No, la salvación es lo que hizo surgir eso. ¿Estoy hablando claro? Esto es fundamental, ya lo sabíamos, no estoy diciendo nada nuevo. Ya lo sabemos, pero debemos entenderlo en esa dimensión. O sea, hermanos míos, que cuidado con el humanismo. No caigamos en el error de los humanistas o los progres que han inventado un evangelio sin Cristo. Hasta hay teólogos liberales que han inventado un evangelio sin Cristo y ponen el énfasis en la solidaridad y en Jesús. Muchos hasta critican a los cristianos. Esas iglesias cristianas que predican el amor y no hacen nada por los pobres, no hacen nada por la gente necesitada. Yo le preguntaría eso, ¿y tú qué haces? Porque todos pueden ser como Judas. ¿Se acuerdan de Judas que criticó a María por el perfume que derramó sobre Jesús? ¿Se acuerdan de eso? Y Jesús le dijo, porque él dijo, se pudo haber vendido y haber dado a los pobres, dijo. Y Jesús le dijo, a los pobres los tendrá siempre con ustedes. La gente que dice eso es la que menos se ocupa de los pobres. ¿Sabe qué? Cuando alguien le diga eso, contéstele que en su iglesia, en nuestra iglesia, sí nos ocupamos de las personas necesitadas. Cada vez que usted desayuna ahí en el comedor, ya dijimos, colabora para que alimentemos a 160 niños. Y debo decírselo, y no alcanza con lo que comemos. No crea usted que con eso que comemos ya sobreabunda y sobra. No, Señor. No, tenemos que conseguir de otra manera. Tenemos otras personas que dan de su dinero, de sus libros que venden o de sus cassettes de música que venden o de su dinero que traen en la bolsa y lo donan. Sí nos ocupamos. Y no es el único centro de apoyo a la gente necesitada que tenemos. También en Chimalhuacán, eso está en Chimalhuacán. También en Iztapalapa, en la Iglesia en Formación Maranata, también ahí tenemos un centro comunitario que da clases de inglés, de computación, de costura, de no sé qué tanto. Tenemos un bazar para que la gente compre cosas nuevas, cosas útiles, limpias, a $1, a $5. Sí ayudamos a la gente. Dígale a las personas que dicen eso. Y además dígale otra cosa. A nivel mundial, las instituciones que más se encargan de los desplazados, de los refugiados, de los hambrientos, de los niños huérfanos, las instituciones que más se ocupan de ellos, ¿qué cree? Son cristianas en el mundo entero. Diga eso, por favor, presuma eso, porque hay gente que critica a las iglesias porque no sabe, por ignorante, porque no sabe. Sin embargo, dígales también que hacer eso no nos hace cristianos. No importa cuánto demos para los niños pobres, no importa cuántos de comer demos a los niños, eso no nos hace cristianos, no, Señor. Pero ser cristianos sí nos hace hacer eso. Pero ojo, no vayamos a estar predicando un evangelio sin Cristo. No es el evangelio de la solidaridad. No predicamos solidaridad, predicamos a Cristo. Tengamos cuidado con eso. Ser cristiano no nos convierte en gente buena, pero ser cristiano, dije mal, no me corrigieron. Ser cristiano nos convierte en gente buena,
Pero ser gente buena no nos convierte en cristianos. No se trata solo de ser gente buena, se trata de caminar con Cristo, lo cual nos convierte en personas mejores. Este binomio que Pablo nos presenta es extraordinariamente claro y sencillo. Cristo es nuestra fe y el resultado es su nuevo nacimiento, transformación, amor. Es decir, si alguien no puede entender eso, pues expliquémosle mejor, pero debe ser sencillo. No tienes que añadirle ninguna obra. Para ser cristiano tienes que ser bueno, tienes que encargarte de los niños pobres. No, ser cristiano es creer en Cristo, poner tu fe en Él y luego dejar que Él haga contigo lo que quiera y te transforme en lo que quiera. El terrible problema de Colosas, como veremos más adelante en la serie, estudiaremos más cosas, es que algunos trataban de añadirle a Cristo, al Evangelio, algunas otras cosas que pertenecían a las ideas y filosofías de aquel tiempo, ideas platónicas, por cierto. En nuestro tiempo la cosa es aún peor. Quiero decirles que en nuestro tiempo la cosa es peor. Sí, ¿sabe por qué? Porque el día de hoy hay muchas más cosas que añadirle. Voy a decirles algunas cuantas cosas que se le añaden al cristianismo el día de hoy. Algunas personas hablan del Evangelio y las obras, ya hablamos de eso. No, ¿cómo va a ser cristiano? Y es un rufián, ya dijimos que no se puede hacer eso. Si alguien dice que es cristiano y sigue siendo un rufián de lo peor, no es cristiano. No, señor. Porque cuando alguien cree en Cristo y deposita su confianza en Él, se inicia un proceso de santificación en su vida y esa persona se convierte en una persona que comparte amor con otras personas. Entonces no es un rufián. No es perfecto, pero no es lo que era. Lo ha transformado Dios. Pero hay personas que dicen, no, es que hay que convertirse y luego hacer obras. El Evangelio y los sacramentos, que son canales de gracia. El Evangelio y el secreto, esa idea de que universo, ayúdame universo, y las fuerzas del universo convergen. ¿Ha oído esas? Esta es una tontería. Hay gente que le ora al universo. Universo, ayúdame. ¿Quién es el universo? Universo, ¿cómo se apellida? Alvidres. Universo Alvidres. ¿Dónde nació el universo? ¿De dónde es Dios? El universo se creó a sí mismo. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Es como no sé, ir a resulta que viviera Picasso y que estoy frente al Guernica, ¿o cómo se llama? Guernica de Picasso, su obra más Guernica, y estoy frente al cuadro y él está ahí, Picasso, y le digo al cuadro, ayúdame a ser un buen pintor, dame un consejo. Y el cuadro ha de estar pensando, pero qué bruto, si aquí está el que me hizo. Si tuviera voz el cuadro me decía, no seas insolente, ahí está el que me hizo, pregúntale a él. ¿Está quedando claro? Universo, el Evangelio y el secreto. El Evangelio y el pensamiento positivo. El Evangelio y la declaración positiva. Yo declaré sanidad sobre mí. El Evangelio y la siembra de dinero por televisión. Mande su ofrenda, mande su siembra, mande su siembra. El Evangelio y la oración de un famoso sanador. Me da sentimiento, me defrauda, me da tristeza que personas me vengan y me digan que fueron a una campaña no sé dónde y que no sé quién oró por ellos y que se sanaron. Y no dudo que Dios sane, sí, pero digo yo, ¿y en su iglesia no oramos o qué? ¿Aquí no oramos o qué? ¿En su grupo celular no oramos o qué? ¿De quiénes son los dones de sanidad? Del Espíritu Santo, no de nadie más. Del Espíritu Santo, Él es el sanador, son dones espirituales. O sea, son dones del Espíritu. Son habilidades que tiene Dios, su Santo Espíritu, que es Dios mismo. Yo no tengo habilidades de sanador, no, Señor, las tiene el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo en su ser, entonces el Espíritu Santo puede a través de usted sanar a una persona si le da la gana al Espíritu Santo. Porque Él hace lo que quiere, porque es Dios. Pero hay gente que le añaden al Evangelio un famoso sanador. O sea, y si el famoso sanador ese no viene a mi casa, ya la arruiné. No, hermano, pues te vas a tener que morir porque no está aquí el hermano que sana. ¿Qué tipo de flores quieres? Porque no, el hermano que sana pues es muy famoso y no lo podemos traer. ¡Qué tontería! El Evangelio y los ángeles, porque hay gente que le encanta hablar con los ángeles y no sé qué. A mí lo que me gusta es ir a los ángeles porque ya tengo una tía. Pero es otra cosa, ¿verdad? El Evangelio y el horóscopo, el Evangelio y la unción con aceite, el Evangelio y las lenguas, el Evangelio y los milagros, el Evangelio y una experiencia de alabanza. No, pastor, el otro día me dijo un hermano, no hombre, la alabanza estuvo tan ungida, pastor, tan ungida estuvo la alabanza, que se nos olvidó el predicador. Y cuando lo vi ahí estaba muy triste, le dije, oiga, le tocaba predicar, ¿verdad? ¿Cómo la ve? Los interrumpo y dijo el predicador, no, síganle ya, que no predique, no le hace. O sea, 2 horas y no sé cuánto de alabanza, una experiencia de alabanza.
El evangelio y una experiencia de alabanza. El evangelio y la ministración de un profeta. La ministración, ¿sabe usted qué es la administración? O sea, predican 10 minutos y luego se agarran hora y media ministrando. ¿Qué es eso? Eso de que gritan y ponen las manos y se cae la gente. A algunos les da el mal del Parkinson. Unos gritan o se quitan el saco y esas cosas. La administración. El evangelio y la administración. El evangelio y el idioma hebreo, la cultura judía, la nación de Israel, ya hablé de eso. Hay quienes ponen el evangelio y luego eso, hasta su gorrito traen. Hubo uno que vino a quererme convencer de ese grupo denominacional de ser mesiánico y me salió con la historia de que, pastor, estuve investigando su apellido Gutiérrez y yo descubrí que una familia de judíos que se apellidaban Gutiérrez vinieron, fue el último barco que llegó de España. Hermano, guarde silencio, por favor. No me importa soy tarahumara, chichimeca, mi madre era muy morena, tengo algo de raza negra seguramente. De allá vengo, no sé, soy cambujo o saltapatrás o alguna cosa así. Y me importa un reverendo cacahuate, mi heráldica. Soy cristiano, descendiente de Abraham por el Espíritu de Dios y salvo. Pero ahí andan exaltando una nación, un país, una nación. Pastor, debe orar por Israel. Pues sí, oro por Israel, pero también oro por los palestinos, por Dios. También oro por ellos que lo están masacrando. Debo orar por cualquier país, pero no porque sean el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es su iglesia, discúlpeme usted. Lea Romanos, bien clarísimo. Dice que aquellos que lo rechazaron, aunque eran su pueblo y lo rechazaron, fueron cortados de la planta principal. Y que fuimos injertados los gentiles. Me gusta la versión antigua, porque la versión antigua usa una palabra que usaba mi padre. Dice la versión antigua, la versión 60 dice que éramos olivos silvestres, pero la versión antigua dice que éramos acibuches. Y mi padre usaba esa palabra. Este es un acibuche. Acibuche es una planta corriente de allá del desierto de Chihuahua. Y la versión antigua usa esa palabra. Y me gusta. Me gusta saber que yo era un acibuche. Sí. Usted no sabe qué es, pero se oye bien gacho, ¿verdad? O sea, no le va a decir a alguien, eres un acibuche porque se oye feo. Pero quiere decir planta silvestre. Y dice que fui puesto en la planta principal, que es Cristo. Entonces que no me venga con que mi apellido me importe un reverendo. Ahora eran puras mentiras, pues si así es como le hacen esos para hacerse los judíos, para poderse poner la gorrita y no sé qué, se inventan toda una cosa. Y la Biblia también dice, ¿qué andan haciendo ahí con genealogías y no sé qué? Está en la Biblia, estos errores están en la Biblia. El evangelio y el orgullo de llamarse reformado. El evangelio y la psicología, el evangelio y las profecías, el evangelio y los títulos nobiliarios apócrifos como apóstol, patriarca y reyes, etcétera. Ya anda uno por ahí diciendo que él es un querubín. Y ya les he contado que mi esposa así me dice desde hace mucho. Mi querubín. El evangelio y los rituales como cancelaciones, siembras de dinero, entierro de Biblia. Supe de unos que para evangelizar una ciudad, lo primero que hicieron fueron al parque una noche, hicieron un agujero y sepultaron una Biblia allá adentro, en la tierra. Yo digo, ¿no le suena eso a brujería, hermanos? ¿No le suena a brujería? Dios mío, ¿qué hace la Biblia ahí enterrada, pudriéndose sus hojas? El mensaje es lo que transforma vidas. En vez de enterrarla, regálensela a alguien, por favor. Léansela y enséñenle. Rituales. Guerra espiritual. Hay una persona que dijo que le gustaba a nuestra iglesia la alabanza y el sermón, pero lo que no le gustaba es que no guerreamos. ¿Qué es guerrear? Hay iglesias donde hay un momento del culto que es el momento de guerrear y se agarran todos en una especie de línea de conga y empiezan a gritarle cosas al diablo. Yo digo, ¿están orando al diablo? ¿Lo están invocando, sí o no? Y le dicen, vete de aquí, y tú, y lo insultan y le dicen, y no sé qué, es guerrear. Llegan a su casa y se pelean con su esposo también en guerra. ¿Dónde está la victoria de la guerra? ¿Dónde está la victoria? La unción verdadera y la guerra verdadera es ser buenas personas en tu casa y donde quiera que estés. Cuando en tu casa besas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y están en paz y pueden ver un partido de algo. No me meto en líos, ayer empatamos apenas. Pero pueden ver un partido de algo o comer bien ricos algo y están bien felices. Y tu hijo puede decir, me gusta mi vida. ¿Te acuerdas de esa ocasión? Era pequeñito Eli y dijo eso. Nos hizo felices porque dijo, me gusta mi vida. Y mi esposa y yo dijimos, órale.
Sabíamos que éramos brutos, pero le estamos atinando como el burro que tocó la flauta a algo. Porque yo digo que eso es unción. Yo digo que eso es guerrear. Eso es guerra ganada. Es una guerra que no peleamos nosotros, la peleó alguien más. Pero hay gente que dice que si no hay guerrearezamiento, o como se diga, guerra, entonces no hay nada. Perdonen, qué absurdo. El acto de reprender más los que se acumule esta semana de ideas, porque esto se pone de moda cada cosa. Es un menú bastante grande, ¿no? De cosas que añadir en el Evangelio. Les dije que iba a decir pocas cosas. Dije pocas porque hay más. O sea, es un menú bastante grande, amplio. Por esta razón, tristemente muchas personas rechazan la predicación del Evangelio. ¿Y cómo no lo van a rechazar? Al recibirlo envuelto en semejante parafernalia espiritualoide, ni siquiera logran entenderlo. Disfrazan tanto el Evangelio de tantas cosas que ponen alrededor que el Evangelio ni se entiende. Lo único bueno es que rechazan. Lo único bueno es que la gente lo que está rechazando es un falso Evangelio. Yo también lo rechazo. Así es que hay esperanza, porque tal vez cuando les presentemos el sencillo y verdadero Evangelio, tal vez lo puedan comprender. La pregunta clave aquí es, ¿qué necesita una persona para tener vida eterna? Y la respuesta es poner su fe en Cristo. Lo demás, Dios lo hace. Lo demás, su transformación y que deje el alcohol y que deje no sé qué, Dios lo hace. Lo que necesita esa persona es poner su fe en Cristo y Dios se encargará de transformarlo. Segunda cosa, enseñanza de Pablo, pues después de su introducción, la suficiencia tiene un proceso. Es decir, porque es suficiente, tenemos esperanza. ¿Pueden ayudarme a leer el texto que sigue, por favor? Adelante, léanlo ustedes. 1, 2, 3. Acá. Amén. Sí, porque hay una base sólida que es Cristo y es suficiente. Hay esperanza. Es lo lógico que surge de eso. Después de haber hablado Pablo de la fe, que se muestra con el amor de los colosenses, ahora Pablo les habla de la esperanza y al hacerlo nos ayuda a entender que el proceso de la vida cristiana es esperanza. Para entenderlo analicemos lo siguiente. El cristianismo es una experiencia que tiene una meta gloriosa. O sea, usted y yo venimos a este culto a estudiar la palabra, vamos a un grupo de estudio bíblico a través del Zoom, hacemos otras cosas, servimos, tal vez usted es de Somos Todos o sirve en algún otro lugar, en un ministerio de nuestra iglesia, es diácono tal vez y sirve en muchas áreas de la iglesia, y usted hace eso porque tiene esperanza, porque usted sabe que la vida cristiana va a algún lugar. Tiene un final, no es así como el Borras. Ya lo he contado esto, usted no se sube al metro y va una persona aquí junto a usted y saca la plática y usted le pregunta, ¿y a dónde va usted, señora? Y la señora dice, no, a ningún lado, nomás me subí. No, nadie hace eso. Yo un día sí hice eso porque me perdí. Me metía muy adentro y cuando me tocaba bajarme no me dejaron bajarme. Entonces me fui a la puerta y me bajaron antes de que quisiera bajarme de regreso. Era un día ¿cómo se llama? Y yo, chihuahuense, muy decente, pase usted primero, no sé. No, hombre, me sacaron. O sea, yo ya entendí que aquí no se puede ser hospitalario, menos en el metro, ¿verdad? Ahí es a codazos. Y entonces yo no sabía eso, yo venía todavía así muy verde, muy indio de Chihuahua. Y entonces me bajé donde no debía y me subieron, no pude bajarme donde debía y me bajaron donde tampoco debía. Y anduve dando vueltas, creo que pasé por el mismo metro varias veces. Así descubrí, dije, esa tienda ya la había visto yo. Estaba como perdido en el desierto que pasa uno por donde mismo varias veces, ¿verdad? Hasta que al fin le pedí a alguien que me ayudara por amor de Dios y me dieron un mapa, ahí en una estanquilla, un mapita, y ahí pude ver y llegar al seminario muy noche, con el alma en un hilo, habiéndome confesado de todos mis pecados. Era un indio patarrajada chihuahuense de 19 años. Ya me dan ganas de llorar.
No, el cristianismo es una experiencia que tiene una meta gloriosa, va hacia algún lugar. El cristiano vive y sigue adelante sabiendo que camina hacia la eternidad. Eso es esperanza. Se trata de una promesa que todo el mundo recibe, pero no todo el mundo la ha aceptado, dice el texto, que no vamos a estudiar porque el texto es muy amplio, tendría muchos sermones que predicar de aquí. El evangelio entonces es una semilla que se recibe, crece, da fruto, tiene un proceso. Como aquella semilla del sembrador salió a sembrar de la parábola del Señor Jesucristo, que una cayó en el camino, ni siquiera se penetró en la tierra, se la comieron las aves que representan el diablo, dijo Jesús en la explicación. Pero una semilla sí fue aprobada y no eran piedras y no eran espinos y creció y dio fruto. Así es, el evangelio es un proceso y eso se le llama esperanza. El cristianismo entonces es un proceso de discipulado, de crecimiento, y tenemos proceso y tenemos discipulado y somos parte porque vamos a... El cristiano aprende, madura, sirve, trabaja, no para ser salvo, sino porque ha sido hecho salvo desde que creyó. Eso es esperanza. Y por eso Pablo mete aquí esto, después de haber hablado de la fe que transforma la vida, ahora habla de la esperanza que da sentido a la existencia mientras llegamos al lugar para el que fuimos salvados. La pregunta entonces clave es, ¿qué necesita una persona para tener vida eterna? Y la respuesta ahora crece un poco y es esta. ¿Qué necesita una persona? Poner su fe en Cristo Jesús y seguir en el proceso de transformación continua que solo termina en la eternidad. Y eso último es esperanza. Dígame usted, ¿qué tiene de difícil de entender esto, por Dios? ¿Qué tiene de difícil de entender eso? La salvación está en Cristo, es suficiente. No es mi salvación, no me la gané, no la conseguí. Me la dio porque creí en Él solamente. Y al creer en Él me somete a un proceso que me transforma, me da amor y me permite caminar en un discipulado porque voy a un lugar. ¿Qué tiene de dificultad eso de entender? Si lo entiendo bien, no necesito añadirle nada. No necesito pensar que no es suficiente y que para que suceda tengo que hacer buenas obras, sacramentos, declaraciones. Ay, por favor, le avisan que estoy predicando. Declaraciones, brujerías, unciones y no sé qué. Por favor, no, está claro que esto es suficiente. Y tercera, virtud teologal. La suficiencia tiene una celebración anticipada por la esperanza, justamente por esta esperanza, porque esto es progresivo, la eternidad se hace presente. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando vino a predicar? Repitió a menudo, el reino de los cielos. ¿Qué cosa dijo? Se ha acercado. En el Padre Nuestro dijo, venga a nosotros tu reino. Y luego explicó qué es eso cuando dijo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es el reino de Cristo, una comunidad donde se hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que creamos en Él y experimentemos amor y esperanza. Entonces, por eso Pablo dice aquí, finaliza su discurso de esta parte, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿De qué está hablando? De Epafras, que le dijo a Pablo que los colosenses sí amaban en espíritu el pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. Los colosenses no estaban en el nivel de secta todavía. Seguían creyéndose cristianos, miembros de toda la comunidad cristiana de aquella época, que no había otra, no había pentecostales, metodistas, presbiterianos, bautistas, de izquierda a derecha, de abajo, de arriba. No, eran todos cristianos. Y ellos se sabían parte de esa hermandad. Y eso era bueno. Por eso Epafras le dice a Pablo, y aman a todos los hermanos. O sea, son parte. Y eso es fantástico, porque eso nos ayuda a entender cosas. Pero déjenme primero recordarles el contexto. Pablo no fundó la iglesia de Colosas, ni los conoce personalmente. Sin embargo, se relaciona con ellos porque es su fundador de esa iglesia. Fue un alumno de él fue maestro del fundador y es uno de sus discípulos, Epafras. Además, como apóstol llamado a los gentiles, se siente responsable de las vidas de los colosenses. Epafras da testimonio del amor del amor en el espíritu de esos discípulos que tenía. Esta última expresión, vuestro amor en el espíritu, indica que son cristianos y que por lo tanto son conscientes de su pertenencia a la hermandad de iglesias de aquel entonces. Ya antes Pablo había dicho de ellos, y el amor que tenéis el amor que tenéis a todos los santos. Cuando habló de que tenían fe, dijo, y el amor. Tal vez Epafras le dijo a Pablo algo como esto: oye Pablo, ellos no te conocen, pero sí te aman. Han leído algunas de tus cartas que yo les he compartido. Saben que eres un apóstol de Jesucristo y aceptarán tus enseñanzas. Por favor, ayúdame, porque yo veo que tienen un problema y aunque yo fui su pastor, no estoy logrando
el trabajo que quiero, porque ellos se están desviando de la fe. Y tal vez por eso le pide ayuda a Pablo, y tal vez por eso Pablo escribe esta carta tan importante. Y he aquí entonces una gran enseñanza. El cristianismo es una comunidad basada en el amor que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Por eso es amor en el Espíritu. Y produce eso en nuestra vida desde que creímos y desde que le entregamos la vida. Pensemos entonces en esta verdad. En el mundo, hermanos, hay guerras, hay amargura, luchas de poder, envidias, pandillas de diferentes niveles, mafias de todos tipos. Hasta en las iglesias hay mafias de repente, ¿eh? Todo lo cual es congruente con sus valores principales. ¿Cuáles son los valores principales en el mundo? Dinero y poder. Eso es lo que vale en el mundo. Dinero y poder. Algunos quieren las dos cosas, pero algunos solo quieren dinero y algunos solo quieren poder. Hay gente que le gusta el poder. Ejercer poder, dominio sobre otros, tener control de todo. Eso sucede, insisto, hasta en los grupos cristianos hay eso. Pero en la iglesia el valor fundamental no es ni dinero ni poder. En la iglesia el valor fundamental es el amor. Por eso es que en una comunidad de fe lo que hay es hermandad, comprensión, tolerancia, admiración, colaboración, sumisión, aprendizaje, comunicación, rebaño, cuerpo de Cristo es lo que somos. Esto es lo que somos, cuerpo de Cristo, rebaño. Estos son los valores entre nosotros. El problema es de dónde venimos todos. Todos venimos de experiencias desagradables. Traemos traumas, luchas, complejos, vicios, manías, amarguras. Todos venimos enfermos del alma, como soldados vietnamitas a los que les explotó una mina. ¿Saben ustedes que en el mundo ahora mismo hay cientos de miles de minas todavía enterradas? ¿Sabe usted eso? Y causan muchos problemas porque hay lugares del mundo donde hubo guerra, pero no había población, pero ahora es un terreno ahí y la gente va a querer sembrar, abrir su casa y le explotan minas y mueren niños pequeños que salen a jugar a la parte de atrás de su ciudad y les explota una mina que sembraron ahí a alguien en una de las guerras. Es terrible eso. En Vietnam pasa eso más seguido que en ningún otro lado. Así es el mundo y por eso algunos estamos heridos y no de una bala de fragmentación físicamente hablando, sino estamos heridos del alma. Pero ¿qué cree, hermano? Todos venimos enfermos del alma, pero en la iglesia podemos ser sanados. Hay quienes prefieren gastar su dinero en psicólogos. Y no es que sea malo buscar ayuda profesional. Lo que sí es incorrecto es no comenzar con la base e ignorar el problema básico. Hermanos míos, la necesidad más importante de un ser humano es Dios. No liberarse es Dios. De hecho, no liberarse, hay que hacernos esclavos de Dios. Pablo se llamaba a sí mismo esclavo de Jesucristo. Pero el día de hoy hay que liberarse y vas al psicólogo, a no sé quién, que te libere. La terapia más efectiva para sanar un ser humano es el amor, no la terapia gestal. La mejor manera de sanar el alma es una experiencia comunitaria, no empoderarse. Antes que cualquier remedio, probemos amar y ser amados. Hermano, antes de venir conmigo a que le ayude a resolver su matrimonio, le propongo, ámese, ámense. Hermano, muestre su amor a su esposa extravagantemente, como nunca lo había hecho en su santa vida. Y hermana, usted ámelo como nunca lo había amado, o muéstrele su amor como nunca lo había amado, o comience a amarlo porque a lo mejor dice que lo ama pero no lo ama, o viceversa. Y entonces ya ni va a venir a la cita pastoral y así no le quito el tiempo yo a usted. Porque vamos a buscar ayuda, pero si la solución está en Cristo. Antes de traerme a su adolescente, número 1, predique el evangelio y ámelo. Que le quede a él, no le quede un ápice de duda que usted lo ama, la ama. Claro, si necesita venir conmigo, sí, venga, no estoy diciendo que no venga, a eso me dedico, no me molesta que usted me busque para una cita pastoral, pero lo que estoy diciendo es que Dios es la solución. Antes que cualquier otro remedio, podemos amar y ser amados. Busquemos el bien de los demás y no el de nuestro propio bien y nuestra gloria y poder. Somos una comunidad de fe, esperanza y amor. Mire, déjeme le digo en qué sentido va esto con todo lo que estoy diciendo. En la novela del Hombre Lobo original, porque ya se han hecho películas y cosas así, pero en la novela original hay una enseñanza linda, hay una moraleja. En la novela original del Hombre Lobo, el hombre lobo se convertía en lobo porque la luna llena, ¿se acuerda usted de eso? O sea que era un lunático.
Pero se consigue una novia. Y cuando la novia está con él, no se convierte en lobo. Pasa una noche con ella. Pero al otro día también hay luna llena y entonces él le dice: vete de mí porque me pongo mal, soy malo. Y dice: ¿por cómo vas a ser malo si eres mi amor y yo tu amor y no sé qué? Y él dice: no, vete, que no sé qué. Ella no lo quiere dejar, y mientras no lo deja, aunque la luna llena está en su máximo, él no le sale la bestia que lleva adentro. El problema es que llega la chusma con el padre y con la bala de plata y el cruz. ¿Se acuerdan de esa? ¿Sí saben la historia esa? Viene y entonces él tiene que defenderse, huye y ella se aparta de él y entonces él se va y entonces ya solo, sin su amor, sin el amor, se le sale la bestia. Yo digo que es una moraleja y es una buena enseñanza. Todos llevamos una bestia dentro. Hermanas mujeres, perdónenme, pero también ustedes. La bestia de ustedes es más bonita, pero también es bestia. Y el amor nos sana. Esa es la historia, esa es la moraleja. ¿A poco no está linda la historia? ¿A poco no está la novela original? Pues está bonita, tiene una enseñanza espiritual hermosa. Sí, el amor transforma las vidas de las personas. Pues hermano mío, eso es la iglesia. Y esta es la virtud del amor, de las virtudes teologales, es el amor. Entonces, déjenme las pongo juntas para que entendamos. Para la pregunta clave, ¿qué necesita una persona para tener vida eterna? La respuesta es simple, pero es triple. La respuesta es esta: poner su vida en Cristo. Eso es suficiente para tener vida eterna. Seguir el proceso de transformación con esperanza. Eso es suficiente para ser discípulo de Jesús mientras se vive. Y experimentando el amor de Dios en la comunidad. Eso es suficiente para vivir a plenitud. Por Dios, hermano, ¿por qué le queremos agregar algo a esto? Tan sencillo, simple, pero profundo y trascendente. Por ahí andamos agregándole cosas. A la gente no le gustan las cosas simples, les molesta. Una persona hizo cita para hablar conmigo hace algunos años y quería saber qué es el evangelio, cómo es salva una persona. Quería entender la soteriología. Había ido a muchas iglesias, muchas y sectas, intuyo yo. Sabía cosas de la Biblia, había leído, se notaba que leía y escuchaba predicadores de esos de internet. Se notaba que sabía cosas, pero tenía dudas sobre eso. Pero yo dije: se puso de pechito. Es como mi carcelero de Filipos, como mi joven rico, como mi Nicodemo. Le voy a decir fácil. Y le dije las 4 cosas que todo ser humano debe saber. Dios tiene un plan para nosotros, que tengamos vida eterna, Juan 3:16. Pero los seres humanos tenemos un problema, hemos pecado, Romanos 6:23. Pero Dios tiene una solución para nuestro pecado, que es Cristo Jesús, Romanos 5:8. Pero los seres humanos tenemos que hacer una decisión de aceptar a Cristo, Juan 1:12 o Apocalipsis 3:20. Fácil, soy un gran evangelista. Yo me sé las 4 cosas que todo ser humano debe saber y se las dije de un jalón. Y cuando acabé, yo todo emocionado y eufórico, esperando su gran conversión. Amén, acepto, llorar juntos, abrazarlo. Bienvenido a la familia de Dios. Y él se me queda viendo y me dice: ¿y qué más? ¿Cómo que qué más? Sí, es que eso ya me lo habían dicho de otra manera, pero ya me lo habían dicho. ¿Pero qué más? ¿Cómo que qué más? Hasta le dije: si le digo que tiene que conseguirse una gallina negra nacida en martes 13 con el pico anaranjado, que haya puesto 2 huevos en un mismo día, ¿la buscaría? Y luego se iría a un cerro, le daría un beso a la gallina, luego la desplumaría viva desde el cerro y lanzaría todas las esplumas. Porque si le digo eso, capaz que lo hace. Pero le digo algo tan sencillo como creer en Cristo y les resulta difícil. Sí, le resultó. No, se fue sin conversión, se fue. Pido a Dios que por ahí en algún lado alguien más sabio que yo le haya dicho alguna buena cosa. Pero no creo que haya mejor buena cosa que decir el evangelio. Me parece que el problema es que le molestaba lo simple. A la gente no puede entenderlo. Quiere algo muy complicado, muy morrocotudo, cosas misteriosas, ángeles, hablar con ángeles. Hermano, por favor, mire, le pongo un ejemplo. Para terminar, tengo un desafío. Desafío a vivir la suficiencia del evangelio. Le pongo un ejemplo. Me gusta cocinar también y soy así medio gourmet, medio sangrón. Soy sangroncito para eso. Y me gusta hacer cosas así sofisticadas y me gusta comer bien. Pero también me gusta mucho respetar a los chefs. Si voy a un lugar donde no sé si hay comida sin gluten, tengo que decirle al capitán de los meseros que por favor le diga al chef que qué me puede dar, que soy celíaco, porque a veces los meseros no saben eso del gluten, pero los que son chefs de veras, profesionales, pues sí saben. Entonces en ocasiones viene el chef o la chef
vienen conmigo y me dicen, Señor, sí, sabemos que tiene un problema, celiaquía, sí, ¿qué le hago? Me dicen, pues usted dígame, porque pues yo quisiera algo que sí pueda hacer. Pues ya me dicen, y cuando me dice el platillo que me va a hacer, a mí me gusta decirle, perfecto. Si me pregunta, ¿cómo lo quiere? Usted manda, usted es el chef, me gusta respetar eso. Si me ofrece un corte de carne, ¿qué término? El que usted crea que es el correcto. Sé que los buenos chefs, en un corte de carne debe ser término medio, que la vaca todavía esté haciendo Si se pasa de tueste, no está rica la carne. A mí no me gusta la carne recocida, me gusta término medio. Pero me gusta decirle al chef, usted dígame, usted recomienda, me gusta eso. Imagínese que alguien me hace unas codornices en pétalos de rosa. Sí, se ven hermosísimas. Al lado un foie, ¿cómo se llama eso? Un paté de pato maltratado, de pato abusado, con unos panecillos sin gluten, no sé qué, y yo le salgo con que, oiga, ¿no me trae la salsa katsu, por favor? O sea, no puede ser. O sea, el chef te trajo una obra de arte que mejor tómate fotos antes de comértela, y tú sales con que quieres que te traiga salsa katsup. Eso es para en la mañana, los huevos fritos en el IHOP, pero aquí esto es un restaurante que te está dando una delicia. No llevan nada, ni sal le pongas, por amor de Dios. El chef, el último, ¿han visto a los chefs cómo hacen el último toque? Unas hierbitas así, no sé qué. O el que le echa la sal así, ¿se acuerdan? Y ponen así como la cereza del pastel, una cosita verde que no sabes si se come o no se come. Y tú sales con que te traiga catsup. Ahora, ¿estoy defendiendo el arte culinario de los chefs? No sé si ya captaron la metáfora. Dios es mi chef y Él estableció que yo crea en Cristo y soy salvo y es suficiente. Él estableció que yo me someta a un proceso de transformación que se llama discipulado, porque tengo una esperanza y que eso es suficiente, y que me introduzca en una comunidad de fe llena de amor donde me sanen y yo sane a otros, y que eso es suficiente. Y yo salgo con que, Señor, y si hacemos una declaración, y si inventamos una nueva unción, y qué falta de respeto. Ahora, usted le puede faltar el respeto al chef del restaurante. No está lindo, pero no se va a ir al infierno por eso. Pero ¿cómo le dice al chef celestial que a usted tiene una mejor idea de cómo vivir la vida cristiana? Porque escuchó a un tipo ojalateado con un traje que le costó lo que le cuesta su carro a usted, y predica muy bien y es muy elocuente y tiene un lugar gigantesco y miles de personas y tiene unos aparatos gigantescos que ya quisiéramos aquí para un día de aniversario. Y como habla tan bonito y está tan estudiado ese sermón, y usted le impacta mucho. Una hermana me decía, me encanta cómo maneja la Biblia el hermano, porque un hermano manejaba la Biblia así, no sé qué, salió pecador y fue a estar a la cárcel por abusador de no sé quién, no sé cuál, pero a la hermana le encantaba cómo manejaba la Biblia y no se puso a pensar en las doctrinas que enseñaba ese hereje. Y usted oyó a no sé quién que predica muy impactantemente, y entonces usted le cree todas sus mentiras y le añade al evangelio sus herejías. No, hermano, por Dios, no. Cuando el chef celestial nos prepare un platillo, y si acaso nos pregunta, ¿cómo lo quieres? Digámosle, hágase tu voluntad y no la mía. Tú mandas, tú eres el chef. Tú has establecido que yo crea en Cristo y eso es suficiente, así le hago. Y has establecido que soy discípulo, teniendo esperanza, eso hago. Y has establecido que soy parte de una comunidad, y en ese amor que expreso y que me expresan, me sana y me bendice y me ayuda en el proceso, pues eso hago, Señor. Y hermanos míos, Pablo estaba preocupadísimo por la iglesia de Colosas. Estoy seguro que sí se me nota que yo estoy preocupadísimo por el cristianismo de nuestros días. Estoy seguro que sí se me nota. No es que quiera que se me note, pero sé que se me nota. Vivimos en un tiempo de apostasía. Vivimos en un tiempo en que muchas iglesias cristianas no predican el evangelio cristiano. Vivimos en un tiempo en que hay comunidades y grupos que ya dejaron de ser cristianos. Hace tiempo que dejaron de ser cristianos. Son otra cosa, pero no son cristianos. Aunque usan la Biblia, dicen frases cristianas, dicen conceptos cristianos, pero están anunciando un evangelio que le añade, les parece poca cosa el evangelio que tenemos, y le añaden otra y otra y otra. No caigamos en eso, por favor, hermanos. No pongamos oídos a eso. Vivamos el evangelio
puro de Jesús. Cristo es suficiente. El cristiano vive el evangelio del Señor Jesús y no necesita buscar ninguna otra cosa para vivir la eternidad, porque sabe que su Señor es suficiente. Vivamos la suficiencia del Señor y seamos fieles a su evangelio. A mí no me gusta faltar el respeto a los chefs cuando me dan un servicio, no me gusta pedirles nada extra. Sé que todo lo que creen que debe tener eso ya me lo trajeron y no le pido nada más. Sé que eso está sabrosísimo porque lo hizo. Si tengo respeto para esas personas, ¿cuánto respeto no voy a tener para mi Señor? ¿Qué voy a andarle yo pidiendo que le añada cosas a mi vida? Si ya me dio todo, toda la deidad, todo Dios está en Cristo. Y porque está en mí, eso es, tengo todo, estoy completo. Y tengo esperanza, por eso estoy en este proceso y tengo amor a ustedes. Y ustedes me tienen a mí y nos amamos y esto nos sana, nos bendice. Hermanos míos, vivamos la fe verdadera, por favor. Vivamos diciendo, creyendo, confiando y proclamando que Cristo es suficiente. No me gusta hacer eso que hacen algunos predicadores como lavado de cerebro, pero en este caso se trata de un acto de convicción. ¿Pueden decir eso conmigo? Cristo es suficiente. ¿Pueden decirlo conmigo? Cristo es suficiente. Señor Santo, pongo en tus manos nuestras vidas y te pido que nos ayudes a mis hermanos y a mí. Por favor, Señor, bendícenos. Bendícenos, Señor. Viviendo la suficiencia del evangelio y compartiendo eso con otras personas. Tal vez, Señor, entre nosotros hay quienes estamos confundidos, tal vez porque antes participamos en otra comunión, en otra congregación, o tal vez porque tenemos parientes que nos hablan y estamos confundidos y creemos que el cristianismo hay que añadirle más cosas. Señor, perdónanos, límpianos, sánanos y permítanos anunciar tu evangelio sin esta parafernalia emocionalista o espiritualoide, Señor, sino anunciarlo tal como es. Y que aunque le resulte difícil a las personas comprenderlo, lo puedan comprender porque así es. Y que podamos anunciar, Señor, la verdad. Pongo en tus manos nuestras vidas, a mis hermanos y a mí, Señor, para que hagas de nosotros una iglesia sana. Sigan orando, mis hermanos. Si tal vez hay alguien aquí que le quiere decir al Señor Jesucristo: Señor, yo sí pensaba que había más cosas. Yo sí pensaba que además de creer en ti había que añadirle obras y por eso no me sentía salvo, por eso no me siento salvo, por eso tengo miedo de si voy a ir al cielo o no. Pero ahora que entiendo claramente que es por pura gracia y que tú eres suficiente, quiero entregarte mi vida, Jesús. Quiero decirte: aquí estoy, sálvame, y sé que tú eres suficiente. ¿Alguien le quiere decir al Señor eso? Por favor, levante su mano en su lugar y déjeme orar por usted. Alguien que quiere decirle a Jesucristo: quiero creer en ti, sé que eres suficiente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos los que tienen su mano levantada. Dios les bendiga. Los felicito. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos los que tienen su mano levantada. Pueden bajarla. Dios les bendiga. Si alguien más toma esa decisión, dígamelo ahí levantando su mano. Dios les bendiga. Señor, ponga en tus manos a mis hermanos y te pido, Señor, que les pruebes en su propia vida tu suficiencia, transformándoles, bendiciéndoles. Dale seguridad y convicción de vida eterna. Los pongo en tus manos en Cristo Jesús. Amén.